Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, estimados aprendices. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos a hoy, 16 de agosto del año 2024. Tenemos las 8:36 de la noche y para mí es un placer, quien les habla, Carlos Andrés Cortés, instructor del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica e Industrial del área de contenidos digitales, centro que se encuentra ubicado en Risaralda. Nos acompaña en sala, nos acompaña Alexander Sepúlveda, es por ahora la única persona que en este momento se ha unido a este encuentro sincrónico. Sin embargo, pues esperaremos si durante el transcurso del encuentro se van uniendo más personas y de todas maneras a quienes no se encuentran en sala y quienes van a ver posteriormente esta grabación, también darles mi cordial y afectuoso saludo. Tengan en cuenta que tenemos varios canales de contacto para, en caso que ustedes tengan alguna duda, algún inconveniente. Tenemos nuestra plataforma Sayuna a través del espacio de foros el foro de dudas e inquietudes. Tenemos también, pues, mi correo electrónico cacortez@sena.edu.co e igualmente, pues, tienen el contacto telefónico o a través del grupo de WhatsApp que hemos conformado para tal fin. Entonces, las 3 sesiones anteriores iniciamos lo que tuvo que ver con la parte de variables, estuvimos trabajando viendo cuáles eran los tipos de datos soportados en C# y estuvimos haciendo algunos ejemplos al respecto. Entonces, el día de hoy, pues bien, vamos a comenzar una nueva temática, otra nueva, por así decirlo, sentencia, una nueva estructura, más bien es como el nombre correcto, y que corresponde al tema de las condicionales. Como habíamos hablado desde el comienzo del... Buenas noches, Juan Guillermo, que se acaba de unir también al encuentro. Como les venía yo a ustedes comentando, pues todo este tema de programación surge por la necesidad que tenemos los seres humanos de solucionar problemas y llevarlos justamente a un modelo computacional. El tema de los videojuegos no es la excepción y dentro de ese tema de ir y llevar o de solucionar problemas, pues tenemos que tener claro que dentro de los problemas que tenemos que solucionar, las variables nos aportan mucho, pero no son suficientes para dar, digamos, cumplimiento a todos los requerimientos que nosotros como programadores necesitamos. Por tanto, entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de las condicionales. Las condicionales también son conocidos como decisiones, pues son aquellas estructuras que permiten que el programa tome dos o más caminos en caso que una condición que se produzca en el programa se cumpla o la misma no se cumpla, y nos permite entonces a nosotros como programadores crear dos caminos. Un código que se va a ejecutar en el momento en que la condición se cumpla, y está el otro camino, que es cuando definitivamente la condición no se cumple y usted decide o no codificarla. Pues cuando les digo en el caso del no, que es posible o no codificarla, es algo que vamos a ver durante el transcurso de esta sesión, y es que justamente el tema de las condicionales, la parte de si la condición se cumple es obligatorio, pero la parte si la condición no se cumple no es justamente obligatoria. Entonces, después de ver la temática de condicionales, seguramente voy a hacer algún ejemplo al respecto y luego pues abriré el espacio de dudas e inquietudes y posteriormente con ello pues daríamos finalizado el encuentro sincrónico del día de hoy.
Entonces, vamos a entrar en materia. Para ello, pues voy a ocultar mi cámara por temas de ancho de banda y voy a empezar abriendo acá. Antes que nada, pues voy a abrir voy a compartir y voy a abrir el todopoderoso Paint, que es el tablero improvisado que como siempre tenemos nosotros para este tipo de cosas. Entonces, no sé, muchachos, si ustedes me confirman si en este momento ustedes están viendo mi pantalla. Sí, sí, está visible. Muchísimas gracias, Alexander. Entonces, normalmente en programación, ¿cómo se simboliza este tema? Digamos que acá yo vengo, voy ejecutando un código. Este es el código que vengo y me encuentro con un elemento en este tema, pues este elemento es normalmente en diagrama de flujo la representación que le damos a la condicional. Condicional también se conoce como decisiones, lo pueden considerar. Acá viene una pregunta o una condición. ¿Qué es lo importante de esa condición que yo debo expresar en el momento en que estoy haciendo la codificación? Que debe ser una expresión de la cual pueda decir si es verdadera o es falsa. Este es uno de los errores más comunes que los programadores cometemos cuando estamos comenzando. Cuando vamos a utilizar las condicionales, cuando vamos a utilizar las decisiones, en ese bloque muchas veces nosotros no utilizamos expresiones de la cual yo pueda decir si es verdadero o es falso. A veces utilizamos otro tipo de expresiones que no realmente no expresan no tienen esa característica y por tanto, pues al ejecutarla me va a generar un error teniendo en cuenta que no es posible para el programa resolver dicha condición, ya que no puedo decir si es verdadero o es falso. Entonces, para ello, pues aquí hay un tema, o aquí les voy a expresar, digamos, con algunos ejemplos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, A es mayor que 3. Ese es una condición o una expresión que sirve para un condicional, porque yo puedo saber o puedo preguntar que si A es mayor que 3. Dependiendo del valor que tenga la variable A, pues entonces yo podré decir que esa expresión es verdadera o esa expresión es falsa. Otra cosa que yo pudiese hacer, B diferente de 4, también es correcta. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que si B es diferente de 4, es una pregunta de la cual yo puedo responder si justamente es verdadera o es falsa. Pero, por otro lado, yo pudiese decir algo como int j igual 2. En ese caso, esto no es, y vamos a ponerlo aquí en color rojo, con su respectivo lápiz, para decir que esta expresión, voy a ponerlo aquí más gruesito, que se ve se ve muy tenue. Eso. Yo esta expresión, esto no es una expresión que yo pueda decir si es verdadero o es falsa. Eso es una instrucción que está diciendo que va a crear una variable que se llama j y cuyo valor es 2. Aquí hay algo que también quiero explicar y es, por ejemplo, K, voy a ponerlo aquí en este color, K igual 3. Esto usted pudiese en algún momento pensar que efectivamente uno pudiese decir que ahí lo que está preguntando es si K es igual a 3.
pues les tengo noticias, muchachos. Esta tampoco sería una expresión válida para C# porque el igual de comparación en C# está o se escribe de la siguiente manera. Si usted quisiera preguntar esto, sería con doble igual. Es decir, con doble igual es una condición. Con un solo igual es una asignación. Esto no lo puedo utilizar como una condición y esto, por el contrario, con el doble igual, si estoy haciendo aquí la pregunta que si esa variable k es igual al valor 3. Entonces, miren que aquí esta cumple, esta cumple, esta cumple y estas dos, como vimos, no cumplen. Entonces, digamos que eso es inicialmente lo que tenemos respecto a las condiciones, es decir, sabemos que entonces es una expresión de la cual yo puedo decir es cierto o es falso y dependiendo si es cierto o es falso, pues yo ya puedo evaluar. Pero ¿qué es lo primero? Que yo en la condición debo poner una expresión de la cual yo pueda decir si es verdadera o si es falsa. Entonces, no sé, muchachos, si en este momento ustedes tienen alguna pregunta al respecto de la condicional hasta el momento. No todo claro, sí, claro. Perfecto. El otro compañero que nos acompaña, que es Juan Guillermo, no sé si para usted también está claro. Sí, sí, profe, claro. Muchísimas Muchas gracias. gracias. O sea, Bueno, profe. ahora vamos a revisar lo que tiene que ver con C# y vamos a revisar los operadores de comparación. Es decir, ¿cuáles son esos operadores que yo puedo utilizar para justamente utilizar dentro de las condicionales? Entonces voy a ampliar un poco este elemento. Y yo lo que digo es, como les explicaba ahora, tengo el comparador igual, que compara justamente si son dos valores iguales. Este con la admiración y el igual habla de desigualdad, es decir, pregunta si dos valores son diferentes. Está el operador mayor que, está el menor que, está el mayor igual o el menor igual. Hay más operadores que son, digamos, los de agrupación, que son los operadores lógicos, pero por ahora, o por lo menos en esta sesión, me voy a ocupar primero que ustedes entiendan cómo pueden trabajar con un condicional sencillo. Y ya después sí le podremos ir añadiendo operadores lógicos que me permitan a mí pues hacer otras cosas un poco más poderosas, por así decirlo de alguna manera. Entonces, para ello pues voy a abrir Visual Studio. Y voy a comenzar a hacer algunos ejemplos en donde yo ya tengo que empezar a utilizar esos condicionales, esos operadores de comparación. Entonces, para ello, pues voy a crear un nuevo proyecto. Esto está un poco lentillo, pero vamos a esperar aquí con paciencia. Perfecto, entonces voy a crear la operación de consola, la aplicación de consola.NET Framework. Siguiente. Y aquí le voy a colocar condición 1. Y voy a crear este proyecto. Voy a volver a utilizar el zoom acá con la lipa.
Entonces aquí tenemos nuestro main. Y entonces vamos a solucionar el primer problema, por lo menos voy a plantear el primer problema. El usuario ingresa un número entero, determinar si el número es par o no es par. Entonces, eso va a ser lo primero. Cuando nosotros estamos solucionando un problema, pues hablamos que la programación es un conjunto de pasos lógicos justamente para resolver un problema. Entonces, dentro de esos pasos lógicos, pues uno lo primero que tiene que pensar es cuál debe ser la primera instrucción que se ejecuta, cuál debe ser la segunda instrucción que se ejecuta y así sucesivamente. Entonces, lo primero que yo debería hacer para solucionar el problema es, primero, pedirle al usuario que ingrese un valor entero. Lo segundo que yo debería hacer es preguntar si el valor es par. Lo tercero que yo debería decir es, si es par, deberá imprimir un mensaje que indique que el valor es par. Ya le doy entrada a quien está entrando. Y cuarto, si no es par, deberá imprimir un mensaje que indica que el valor no es par. Vamos a darle ingreso a la persona a Fabián, dándole a ver, cuando ya ingrese, está en sala de espera. Bueno, darle la bienvenida también a Fabián, que en este momento se acaba de unir. Aprovechando que Fabián está, pues también, digamos, estoy haciendo, el día de hoy, estamos haciendo una sesión que está orientada al uso de condicionales. Explicamos inicialmente qué era una condicional, que la condicional es aquella estructura que me permite que en algún momento yo pueda evaluar si una expresión es verdadera o es falsa, y dependiendo de esta condición, puedo saber si se cumple, puedo hacer unas cosas en el programa, si no se cumple, no hay otras cosas que puedo hacer, el si no, no es obligatorio. Mirábamos que en la condición yo tengo que hacer, o debo colocar expresiones de las cuales yo pueda decir si es verdadero o falso. Si no lo hago, pues él me va a generar un error. Entonces, estas son expresiones que pudiésemos utilizar como ejemplo, expresiones de las cuales podíamos decir. Hablábamos igualmente que el doble igual es una expresión para preguntar, muy diferente al de un solo igual para hecho. Entonces, también luego explicamos lo que eran los diferentes operadores, el operador igualdad, diferente, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, que también hay otros operadores lógicos, pero que no los vamos a trabajar esta sesión para que ustedes puedan asimilar primero esta nueva estructura, puedan solucionar una serie de ejercicios con esa nueva estructura y ya en la próxima sesión sí explicaremos los operadores lógicos. Y posteriormente pues estamos resolviendo este problema, el cual me indica que un usuario ingresa un número entero y se debe determinar justamente si el número que ingresó ese usuario es un número par o no es un número par. Entonces, para solucionar ese problema, pues vamos a utilizar 4 pasos. El primero es pedirle al usuario que ingrese un valor entero. El segundo es preguntar si ese valor es un valor par. Si es par, pues deberíamos imprimir un mensaje que justamente le indique al usuario que el valor es par.
y si no es par, pues deberá imprimir un mensaje que indica justamente eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable que es la que va a ingresar el usuario, la cual yo voy a llamar dato. Recuerden, ustedes a una variable le pueden colocar el nombre que quieran, pero la recomendación siempre será que utilicemos nombres de fácil recordación y que sean pertinentes al problema. Entonces, voy a imprimirle al usuario a través de console write line. Le voy a imprimir, por favor, ingrese un número entero. Punto y coma. Después, entonces, voy a pedirle que ingrese el dato. Entonces, recuerden que para pedir datos uso console.readline. readline. Pero recuerden que el readline devuelve un carácter o devuelve un tipo de dato string, por eso hay que convertirlo a entero. Y se convierte a través de int.parse. Aquí lo hacemos, entonces aquí ya pedí ese dato entero. Entonces aquí es donde ya viene, ya sé que el usuario ingresó un dato, ahora debo preguntar si ese dato es múltiplo de 2 o no. Entonces, if dato, entonces aquí tengo que explicar esto que se llama la operación módulo, pero ya les voy a decir qué es la operación módulo. Ese porcentaje que acabo de utilizar ahí, en C# es el operador módulo. Entonces, en este tablerito voy a borrarlo y voy a explicar para qué sirve ese porcentaje. Porcentaje en C# es el operador módulo. ¿Qué es el operador módulo? Entonces, para ello, pues vamos a hacer la siguiente división. 9, vamos a hacerla como nos lo enseñaron en la escuela. Dividido. Y voy a poner aquí el número 4. Entonces, decíamos 4 por 2, 8, a 9, 1. Es decir, si yo miro esta división, 9 dividido 4 es igual a 2. Y 9 módulo 4 es igual a 1, porque el operador módulo lo que me devuelve es el residuo. Es decir, cuando yo utilizo el porcentaje, yo no estoy preguntando por el resultado, sino estoy preguntando, voy a ponerlo en otro colorcito para que quede como más reconocible en el video. Aquí estoy preguntando por el residuo, es decir, el operador módulo lo que me permite es devolver el residuo de una división. Mientras que el operador división, el que ya conocemos, que es este resultado que obtuvimos acá, pues es simplemente lo que conocíamos nosotros en la escuelita o cuando aprendimos a dividir, lo que conocemos como el residuo. Es decir, el operador módulo me permite preguntar por el residuo y el operador división me pregunta o me devuelve es el cociente. 9 dividido 4 es 2 porque este es el cociente y 9 módulo 4 es igual a 1 porque es el residuo de la división. No sé, muchachos, si les quedó claro el uso del operador módulo. No sé si fue entendible. Sí, profe, pero yo tenía justamente una consulta en relación a ese operador módulo, ¿no? En Sí, uno de los señor, bien ejercicios pueda. que usted nos envió, había uno que era calcular un porcentaje, ¿no? En base a Sí, una cantidad señor. de aciertos y una cantidad de intentos.
Sí, señor. Sí, entonces no sé si puedo enseñarle lo que yo Claro que sí. En- estuve. Haciendo, claro. Entonces, si Sí, quiere, con mucho gusto voy a dejar un momentico de compartir mi pantalla porque me parece importante. Y no sé si usted puede compartir en este momento pantalla. Y si no sí, puede, bueno, perfecto. vamos Entonces a bien, voy ver, a esto compartir. es comparte, agrega, monitor, pantalla. Yo creo que pantalla, ¿sí? Sí, señor. ¿Allí se ve? Sí, señor, ya se ve. Ok, sí, entonces este fue el ejercicio que usted nos dejó. Dado el número de aciertos y el número total de intentos en un examen, calcular el porcentaje de aciertos, ¿no? A ver, me posiciono aquí en la línea 24, Sí, señor. entonces no sé si estará bien planteado de esa forma, ¿no? Sí, señor, está bien planteado. Ok, No, pero no la que descomentó. No, no. No, no. La de arriba que descomentaste, esta no, no funcionaría. no Porque ahí sería, funcionaría. no, Ok, porque ahí sería el módulo, correcto. En cambio, en la forma en que la hiciste abajo, donde dijiste aciertos por 100, como la tenías inicialmente, aciertos por 100 sobre intentos, esa sí es la forma correcta, porque ok, nosotros no podemos calcular el porcentaje a través del operador porcentaje. La única recomendación que le daría para ese ejercicio, estimado Alexander, sería que esa expresión aciertos por 100, métela en paréntesis, por favor, para que eh, de pronto lo pueda, para que de pronto el compilador garantizamos que primero él multiplique los aciertos por 100 y luego haga la división. Pero ese ejercicio, así en este momento, como lo tiene en pantalla, está correctamente solucionado. Sí, señor. ok. Sí, esa era mi duda, porque estuve revisando por lo menos esta forma y hacía, o sea, la probaba y no me daba los resultados que buscaba, ¿no? Los que sabía que eran correctos. Y también intenté con estos métodos para revisar, pero solamente funcionaba con enteros y yo estaba trabajando con decimales. Sí, Era señor, eso. correcto. Muy bien, Ok. Alexander. Muchas gracias por esa pregunta. No, gracias a Perfecto. usted. Listo, dejo de compartir. Sí, señor. Muchas gracias y porque miren que justamente eso que acaba de comentarnos Alexander puede generar confusión y efectivamente en C Sharp, cuando yo trabajo con porcentaje, no es digamos, como pasa en las calculadoras, que es calcular el tanto por ciento, sino que el operador porcentaje es el operador módulo. Entonces, muchas gracias Alexander porque digamos que con esa pregunta pues seguramente ahí vamos a aclarar respecto a ese operador porcentaje que tenemos ahí, que realmente representa es el cálculo del módulo de una división. Entonces, retornando al código, entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que es que cómo sé si un número es par o no es par. Debo coger al número, dividirlo entre 2 y si el residuo es 0, el número es par. Y miren que aquí lo que estoy preguntando, vamos a ampliarlo un poco. Estamos colocando acá si al coger ese número y lo divido entre 2, su residuo es 0. Si el residuo es 0, ¿qué me dice la matemática? Que si yo cojo un número, lo divido entre 2 y el residuo es 0, significa que el número es par. Y de lo contrario, no es par. Entonces acá observen cómo se coloca el condicional en C Sharp. Se utiliza a través de la palabra if. Se abre paréntesis, se cierra paréntesis, uno abre llave y cierra llave. Aquí colocamos el código que se va a ejecutar en medio de estas llaves si esta condición que yo pongo acá se cumple. Entonces, esta es la condición que puse acá. Entonces, si se cumple,
voy a imprimir el número es par, y si no, pues imprimiremos que el número no es par. Entonces el else es el si no. El si no es aquel bloque o aquella instrucción que va después de un if, y también abro y cierro, y en medio de estas dos llaves que acompañan al else coloco las instrucciones que se van a ejecutar si esta condición no se cumple. Entonces miren que acá tenemos que si el dato, si el número es par, esto es preguntar si el número es par, entonces imprime y que es par, y si no, pues imprime que no es par. Aquí también hay algo que tengo que hacer la observación. El else no es obligatorio. Yo puedo tener un programa solo con un if. Hay situaciones que tengo que usar el si no, también lo puedo usar. Lo que sí no puedo hacer es colocar un si no solo, porque inmediatamente pues me va a generar un error, ya que el si no solo puede ir acompañado de un sí. Entonces, aquí vamos a poner console.readKey, punto y coma, y voy a ejecutar el programa. Siempre se demora un poquito al iniciar. Entonces me dice efectivamente que ingrese un número entero. Voy a ingresar el 45. Le doy enter y me dice que el número no es par. Está correcto. Si vuelve a ejecutar y le digo, por favor, ingrese un número, y le digo el 98, le doy enter, me dice que el número es par. Es decir, que este algoritmo que acabamos de crear, que me permite determinar y me permite imprimir si un número es o no es par, está correcto, y aquí tuvimos que utilizar una condicional. Observemos que si yo no hubiera usado condicionales en este problema, no hubiese podido solucionarlo, porque con solo variables no me es posible hacer este tipo de preguntas. Entonces, aquí sí o sí tenemos que utilizar condicionales para poder determinar o para poder solucionar este ejercicio. Entonces, voy a dejar aquí un momentico el código para que ustedes lo revisen, para que ustedes lo analicen, lo procesen y me digan si tienen alguna duda o no. No sé si Alexander, si Fabián tienen alguna duda. Mi compañero, perdona, saco aquí otra vez del código. Se me está olvidando el nombre del otro compañero. Juan Guillermo. Dejo otra vez el código acá. Entonces, Juan Guillermo, Fabián, Alexander, si tienen alguna duda, por favor miren el código y siéntanse en libertad de preguntar. Pues por mi parte, todo claro, sí. Perfecto. Sí, profe, todo claro, gracias. A ustedes, muchas gracias. Voy a hacer otro ejemplo para fortalecer este concepto. Entonces, voy a crear otro nuevo proyecto, el cual llamaré, le voy a dar siguiente, y voy a llamarlo condicional 2. Y vamos a crearla.
Entonces, este segundo programa me va a permitir hacer lo siguiente. Entonces, vamos a plantear, se ingresa un número que debe ser de 3 cifras. Vamos a colocarle acá. Paréntesis. Acá le voy a poner entre paréntesis. Si no es de 3 cifras, deberá sacar un mensaje y terminar el programa. Voy a quitar el paréntesis por redacción. Si el número es de 3 cifras, deberemos imprimir si el número es divisible por 3. Entonces, este es el ejercicio que inicialmente pues, se nos plantea. Debemos ingresar un número que sí o sí debe ser de 3 cifras. Si el número no es de 3 cifras, o sea, si el usuario ingresa el 24, si ingresa otro número, pues él deberá sacar un mensaje y deberá terminar el programa. Pero si el número es de 3 cifras, debemos imprimir si el número es divisible por 3. Como no hemos visto todavía operadores lógicos, entonces aquí me toca hacer 2 preguntas. Entonces, digamos que antes de ello, pues lo primero que debo hacer es solicitarle al usuario que ingrese un número. Luego, como segundo punto, determinar si el número es de 3 cifras. Tercero, si lo es, dividir por 3 y si el residuo es 0, imprimiré que es divisible. De lo contrario, imprimiré que no es divisible. Cuarto, si el número no es de 3 cifras, se mostrará un mensaje y terminará el programa. O sea, este es como un análisis previo que uno normalmente hace, un paso a paso de cómo es que yo voy a solucionar ese problema. Entonces, el problema plantea que voy a ingresar un número que debe ser de 3 cifras. Si dicho número no es de 3 cifras, pues voy a mostrar un mensaje e inmediatamente termino el programa. Por el contrario, si el número es de 3 cifras, pues debo imprimir si es divisible por 3 o no. Entonces, lo primero, pues solicitarle al usuario que ingrese un número. Lo segundo, pues hay que revisar si el número es de 3 cifras. Lo tercero es coger ese número. Si el número es de 3 cifras, pues lo dividimos entre 3 y obviamente, pues si el residuo de esa división es 0, es decir, operación es módulo, da 0 como resultado, significa que el número es divisible por 3, imprimimos. Si el residuo no da 0, entonces significa que no es divisible por 3 y lo imprimimos. Y finalmente, pues si el número no es de 3 cifras, pues vamos a mostrar un mensaje y terminar el programa. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, lo primero es que vamos a declarar el dato que debe ingresar el usuario, que esto pues ya nos hemos ido acostumbrando al uso de variables. Voy a decir que dato es igual a ¿qué?
Entonces, otra vez, console. No, primero hay que imprimirle al usuario para que el usuario no se me pierda de lo que estoy haciendo. Yo le digo, por favor, ingresa un número de 3 cifras. Listo. Y aquí ya le digo, ahora sí, lo leo. Dato igual a console.readline. Y recordar, pues, que como esto devuelve un string, tengo que convertirlo entero, por eso uso el int.parse. Y ahí ya he hecho la primera parte, que es solicitarle al usuario el número. Ahora, pregunta para ustedes, muchachos. Recuerden que la computadora tiene un problema muy grande. Es que la computadora no puede ver. O sea, que nosotros como seres humanos nos muestran un número y nosotros lo que hacemos es contar cuántos números hay y determinamos si es de 3 cifras o no. Pero el PC no tiene visión. Entonces nosotros, para poder identificar un número de 3 cifras, lo tenemos que hacer de una forma matemática. Entonces, una pregunta para ustedes, muchachos. ¿Cómo sé matemáticamente si un número es o no es de 3 cifras? Por la cantidad de dígitos que tiene. ¿Y eso qué significa matemáticamente? Es decir, los números deben de estar entre qué valores. Entre 0 y 999. No, señor. No, ¿No? cero no porque cero tiene solo un dígito. O sea, usted dijo bien hasta Sí, qué 999. pena. Sí, señor. Bien pueda. 999 hasta desde 100 Perfecto. hasta 999, sí. Muy bien. Eso, Se me fue. Alexander. No, Vale. no, tranquilo, que aquí nos podemos equivocar. Relájese que estamos aprendiendo. No se preocupe, que antes lo felicito porque uno tiene que arriesgar, hermano, y uno tiene que mirar. Y en este caso, para mí dio una buena Si respuesta. es mayor a Porque usted, señor, si es mayor a 99. también, muy bien. ¿Quién me habló? ¿Fabián o Jorge? Jorge, José. Ay, se me olvidó. ¿Quién habló? Yo, profe, qué pena. Que no pedí la palabra. No, no, tranquilo. Sí, Al es contrario. Sí, Es pues Fabián, así se ¿cierto? pueden aplicar como intervalos, ¿no? Sí, Mayor de 99, menor que 1000. sí. Y lo que nos dice Fabián, no se preocupe, Fabián, como está haciendo una pregunta, no se preocupe, no tiene días que pedir la palabra. Antes, hay que pena que te interrumpí, no identifiqué su voz. Y lo que dice Fabián también es correcto. Yo pudiese incluir el 100 o decir estrictamente que es mayor que 99. Cualquiera de las dos formas es completamente correcta y es completamente válida. Eso con respecto a lo que dice Fabián. Y con lo que dice Alexander es correcto, porque yo puedo preguntar si el número es mayor a 100 y puedo preguntar si el número es menor a 999. Entonces vamos a plantearlo. Les digo si el dato es, primero voy a hacer esto, si es menor a 100, bueno, si es mayor a 100, perdón, mayor o igual, porque el 100 también hay que incluirlo. Entonces ahí lo voy a dejar en stand-by, porque ahí iría por buen camino. Pero, no, al contrario, aquí ya debo preguntar si el dato es menor o igual a 999. O sea, primero estoy preguntando si es mayor a 100 y segundo estoy preguntando si es mayor a 999. Eso tomando los extremos. Ahora, con la propuesta que nos hace Fabián, podríamos hacerlo, que es mayor a 99 o menor que 1000. Y ambas soluciones serían correctas, tanto la que propuso Fabián como la que propuso Alexander, porque finalmente en una yo estoy tomando los extremos que son 100 y 999, en la otra no los tomo, por eso quito el igual. Entonces podemos trabajar de las dos maneras y estamos, digamos, en ese caso, preguntando lo mismo. ¿Cuál de las dos es más correcta? Cualquiera.
pueden ustedes en algún momento cuando están solucionando, pues colocar la que ustedes más entiendan, porque hay personas que entienden más sin el operador igual y hay otras que entienden más con el operador igual. Digamos que para mí las dos son completamente válidas. Voy a expresarlo mayor o igual a 100 y voy a expresarlo aquí menor o igual a 990. Es decir, lo primero que la está haciendo el programa es preguntar si es mayor a 100. Si esto se cumple, pregunta si es mayor o igual a 999. Pero, ¿qué pasa? Voy a hacer el else acá, el primer else. ¿Qué pasa si el número no es mayor o igual a 100? ¿Qué debería hacer yo como programador? O sea, si el número no es mayor o igual a 100. ¿Qué debería Enviar un hacer? mensaje, imprimir un Correcto. mensaje. Y voy a imprimir el mensaje que diga el número no es de 3 cifras. Correcto. Lo mismo tendría que hacer acá. Si este no es menor o igual a 999, tendré que también poner acá un mensaje que diga el número no es de 3 cifras. ¿Por qué? Porque vamos a mirar por qué. El usuario digitó 88, mayor que 100, no. Entonces imprimiría no es de 3 cifras. Pero digamos que ingresó el 3000. ¿3000 es mayor que 100? Sí. Y bueno, y aquí pregunta, ¿3000 es menor o igual a 999? No. Entonces por eso imprimiría también que no es de 3 cifras. O sea que con estas dos condiciones estamos validando si el número es de 3 cifras. Y si lo es, o sea, si cumplió esta condición y esta, ya lo que hago es si dato módulo 3 es igual a 0, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imprimir que el número es divisible por 3. Vamos a colocar acá. Entonces, el número es divisible por 3. Y si no, significa que el número no es divisible por 3. Observen, ahorita les voy a mostrar, ahorita que voy a quitar un momentico el zoom, aquí no es divisible, lo voy a poner. Quiero que observen algo y es una recomendación que yo les hago en desarrollo. Miren que yo he tratado de utilizar de una manera, tratando de ser muy ordenado con el código, donde ahí yo puedo identificar que este else es de este if, que este else es de este if, que este else es de este if. ¿Cómo estoy haciendo? Estoy tabulando. Entonces, yo les recomiendo para que ustedes, cuando estén ejecutando un código, cuando estén haciendo ese tipo de operaciones, cuando estén haciendo ese tipo de codificación, traten de organizar muy bien el código. Digamos que si usted no lo organiza, pues el programa puede funcionar, pero algo sí les puedo garantizar, que si ustedes tienen errores en el programa y pasa algo y ustedes tienen un error, es mucho más difícil identificarlo si el código se encuentra completamente desorganizado. Entonces, por ello, mi recomendación está orientada a que debemos ser muy organizados con el código. Entonces, una vez termine este if, imprimimos acá o hacemos el console.readKey para que me muestre y vamos a correr el programa. Entonces vamos a mostrar los 3 escenarios que planteamos. Entonces lo primero que voy a hacer es ingresar un número que no sea de 3 cifras, como el 34. Me dice el número no es de 3 cifras y termina. Corro este programa, voy a ingresar
este que tampoco es de 3 cifras, y me dice que el número no es de 3 cifras, voy a colocar el 333, que sí es divisible por 3. Me dice el número es divisible por 3. Y voy a colocar el 195, no, este sí es divisible, 194, que no es divisible por 3, y me dice efectivamente que no es divisible por 3. Es decir, el programa funciona correctamente. Entonces voy a dejar este código para que por favor lo revisen y me digan si tienen preguntas respecto al mismo. Profe, ¿podría quitarle el Zoom? Sí, 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 claro, con gusto. Para que quede como todo el código ahí. Sí, señor. Ahí está. No sé si tienen entonces alguna duda, muchachos. Igualmente este código voy a compartírselos por Moodle, por Sayuna. Igualmente también lo voy a enviar por el grupo, pero pues digamos que si tienen alguna duda, pues siéntanse en libertad de hacerlo, que de todas maneras, pues siempre será interesante revisar, pues, si tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto. Por el momento no. ¿Usted va a dejar ejercicios? Sí, señor, justamente Perfecto. es lo que les iba a decir. Entonces ya voy a dejar de compartir pantalla para hacer como el cierre del encuentro. Bueno, muchachos, entonces, como pudieron observar, pues hicimos dos ejemplos relacionados con el uso de condicionales, donde nosotros pues tuvimos que hacer, digamos, uso de los mismos. Pues digamos que algunos a veces me preguntan que por qué hacemos tanto, a veces, digamos, cuando uno está enseñando programación, ¿por qué enfocamos tanto los ejercicios al punto matemático? Pues la verdad es que, digamos que la fundamentación, justamente la programación parte de la matemática, y los ejercicios matemáticos son los más complejos justamente, y si ustedes logran dominar lo que es el uso, digamos, del análisis matemático, juntándolo con el algoritmo y la programación, créanme muchachos que ustedes no solamente van a tener la facilidad de aprender a programar en C#, no van a tener solamente la facilidad de aprender a desarrollar para videojuegos, sino que también ustedes ya se pueden empezar a enfrentar a otro tipo de paradigmas, a otro tipo de lenguajes, y créanme que ustedes los resultados que van a obtener van a ser muy buenos. De verdad, yo les quiero agradecer mucho a Fabián, a Alexander, a Juan Guillermo, muy participativos, muy colaboradores, de verdad, muchas gracias por estar en este encuentro sincrónico. A quienes por algún motivo no pudieron asistir a este encuentro sincrónico, también darle las gracias por ver este video y quedarse hasta el final, porque sé que a veces, pues, por diferentes ocupaciones no nos podemos conectar, pero sé que ustedes harán la respectiva lectura. Y como bien decía Alexander, y
como pasa en todas las actividades de la vida, no solo en la programación, sino en todas las actividades de la vida, la práctica es la que realmente hace al maestro. Y por tanto, pues la idea es compartirles a ustedes ejercicios donde van a tener que hacer el uso justamente de condicionales e irse adaptando a los mismos para que la próxima sesión, que posiblemente va a ser a esta misma hora y por el mismo canal, pues ya vamos a ver un poco más de lo que son los operadores lógicos. Vamos a hacer otro tipo de ejercicios ya utilizando otros tipos de datos, no necesariamente los enteros. En lo posible lo trataré de hacer. Y pues hacerle ese tipo, digamos, de conocimiento. Y la idea, pues, es después de ello, es colocarles una cantidad de ejercicios ya que resuman lo de condicionales y variables. ¿Por qué? Porque después de esto se vienen los ciclos. Y los ciclos sí son un poco más complejos. Y como habíamos hablado anteriormente, este tema de la programación es un tema que es paso a paso, pero y que es como un edificio, donde las variables son, por así decirlo, pues un cimiento y las condicionales son otro cimiento y los ciclos son otro cimiento, los arreglos son otro cimiento y en todos esos 4 pilares se levanta el edificio llamado programación. Entonces, si usted, compañeros, si ustedes no les queda claro de pronto un concepto como el de variables, como el de, o por lo menos no lo practican, no se preocupe si algún ejercicio no les da, esto es programación, a veces los ejercicios nos dan así de rápido, otras veces nos podemos demorar bastante y no se preocupe que eso es normal cuando estamos desarrollando. Pero aquí el tema pasa porque si alguno de esos pilares queda flojo, pues cuando vayan a enfrentarse pues a Unity, pues no voy a decir que no pueden hacer un videojuego. Unity está diseñado para que incluso los no programadores hagan videojuegos, pero se les va a dificultar hacer más cosas porque una de las, digamos que los buenos, dentro de las cosas, digamos que yo puedo hacer, digamos, mi videojuego mucho más funcional, mucho más dinámico, poderle colocar más estructuras, poderle colocar más opciones. Justamente lo hace la programación. O sea, yo también tengo que, pues, porque alguien me puede decir el día de mañana, no, profe, pero es que nosotros hemos hecho videojuegos sin programar. O sea, no necesitamos programar para hacer videojuegos. Y en Unity tendrán razón. Y quizás en Unreal también tengan razón, pero el conocimiento que no es de programación para hacer un videojuego tiene un límite para hacer ciertas cosas en Unity, para hacer ciertas cosas en Unreal, para hacer ciertas cosas en Cocos o en cualquier motor de videojuego que ustedes definan. Y ahí es donde vamos a comenzar a patinar. Entonces, digamos que por ello es importante esto. Entonces, yo voy a fortalecer ese tema. Les vamos a compartir ejercicios y en la próxima sesión vamos entonces a ver los operadores lógicos. A partir de ahí colocaremos otra tanda de ejercicios para que ustedes queden, digamos, con mayor conocimiento. Y ya después de eso, pues seguramente vamos a hacer ya lo que tiene que ver con ciclos, que es un tema ya un poco más largo, un poquito más dispendioso, el cual, pues insisto, no, mi afán no es correr, pero que sí la idea es que podamos lograr entender el tema. Entonces, no sé, muchachos, para antes de finalizar, pues no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto de este tema. Todo claro. Sobre las prácticas veremos qué, qué dudas surgen. Sí, señor, claro que sí. De acuerdo. Gracias, Fabián. Gracias, Gracias. Alexander. Señor. Gracias, profe, a usted.
No, Fabián, muchas gracias a usted, Juan Guillermo. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta la próxima. Bueno, señores, entonces siendo las 21:36, doy por finalizado el encuentro sincrónico de hoy. Quedamos con esos compromisos. Aspiro y espero a más tardar mañana tenerles listas la grabación y cargada en Sayuna. Entonces, muchachos, una feliz noche. Si van a rumbear, juicio, muchachos. Con moderación, muchachos, con moderación. Un feliz resto de noche para ustedes. Gracias, igual. Igual, profe, que esté bien. Gracias.